La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo Carla? tienes la muñeca derecha? ¿Cómo Bien. tienes? ¿Con tendinitis? Bien. No. Bueno, La muñeca sí, bien. bueno, El callo del firmar. del dedo este El del callo del medio. firmar. Sí, Qué está bien. espectáculo la Feria del Libro, ¿eh? Sí. Y qué Es- exitazo, de es verdad. muy divertida, Qué exitazo, es- la feria en general y Nieves en particular. Bueno, es así, hija. sí, En es muy- fin, ahí muy están ag- las imágenes para corroborarlo. Muy agradable ¿Para qué nos hablar vamos con a la esconder? gente y las cosas que te dicen. ¿Qué les pones tú en que la te firma? dicen también a ti. ¿Qué les pones Cosas- en la firma? Pues voy variando, porque es que si hay mucha cola no puedes extenderte Ya. mucho, porque pues pongo con enorme afecto, pongo pongo mucho con mi gratitud. Con enorme cabreo, también algún día. porque- No, pero doy mucho las gracias. Porque el hecho de que hayan Claro. comprado un libro Hombre, y ponerse es la que- cola, suelo dar mucho las gracias, con mi eterna gratitud, Qué bien. con mi cariño, y luego sobre todo cuando dices para un regalo de cumpleaños, pues ahí casi siempre suelo poner, pues felicidades y no dejes nunca de cumplir. Bueno, pues Y que lo veamos. y que lo veamos todos. Muy bien. Joder, qué bien, qué alegría. Oye, hoy vamos a arrancar esta Acontece que no es poco. Si te parece bien, ¿eh? Vamos a abrir la semana con una pregunta de cultura general. A ver. Como de prueba de Bau. ¿Tú sabes cuántas letras tiene el nombre más largo del mundo? No, ni idea. Estoy mirando a ver si alguien lo sabe. No. No, ni idea. 41. Hostia. 41 letras. Ese apellido es originario de México, concretamente de Coahuila. ¿Y lo va a decir? Lo voy a intentar. Hay algún H intercalada, lo digo por si alguien cuenta, que no se despiste. Bradaraniacopanis advibechacachuda maniresh. Bradaraniacopanis advibechachuda maniresh. ¿Qué te pasa en la boca? Que si alguien le ha puesto la radio ahora dice, que se ha fumado. No. Es para ponernos en situación, porque hoy vamos a contar la historia de una duquesa con 31 vale, nombres. vale. 31 nombres. Vale, ya que sé. no sé si es un récord como el otro, pero tela. Vale, pero ya, tela también. ya he hilado los casos. Ya he hilado. Bradaraniacopanis Yo advibechachuda lo- maniresh. Yo lo más largo que sé decir es supercalifragilístico Que pialidoso. cuando pasaran lista en clase tenía que ser un festival. Pero bueno, vamos a la de los 31 nombres. Seguro va. que tenía algún diminutivo. Efectivamente, el primero, ¿cómo era el primero? Bradara. Pues Bradara. Brada. Presente. Bradara. Bueno, pues sí, efectivamente, vamos a hablar de una duquesa. Hace muchos años, yo creo, 8 o 9, estuvimos hablando de la duquesa de Alba, Sí, de la seguro. original. Sí. Pero la verdad es que hay tanto que contar de esta mujer, pues que no la ventilamos ni en una serie de Netflix de 3 temporadas. Y por cierto, yo sigo sin entender dónde está el valor que les falta a las plataformas y a los guionistas para hacer un The Crown con los Borbones o con los Alba. Yo creo que los guionistas lo tienen el valor. Pero lo que no tienen son las plataformas, Ya. no tienen lo que hay que tener para Ya. ponerlo. Porque es que los trapos sucios de los Windsor son un mojón con lo que se cuece en Borbonia. Desde el 19, no, desde el 18 podríamos Sí, iba a decir. decir, sí. Y lo de los Alba, pues ya ni te cuento. Y si ya juntas a las dos familias ahí, revientas los audímetros. Porque los Alba también tienen lo suyo. La más conocida de esta fauna por la mayoría de la gente fue la última duquesa, Ujú. la que se murió hace ahora 10 años. María del Rosario Cayetana, Paloma Alfonsa, Victoria Eugenia, Fernanda Teresa, Francisca de Paula, Lourdes Antonia, Josefa Fausta, Rita Castor Dorotea, Santa Esperanza, Fitzjane Stuart y de Silva Falcoy Gurtubay. Esta era la 18ª duquesa de Alba y que se pasó su vida intentando emular a la más guay de la Casa de Alba, que es a la que dedicamos el acontecido de hoy, porque nació el 10 de junio de 1762 y a la que bautizaron como María del Pilar Teresa Cayetana, Manuela Margarita Leonor, Sebastiana Bárbara, Ana Joaquina Josefa Francisca de Paula Javiera de Asís, de Borja y de Sales, Andrea Avelina Sinforosa Benita Bernarda, Petronila de Alcántara, Dominga Micaela, Rafaela Gabriela Venancia, Antonia Fernanda, Viviana Vicenta Catalina de Silva y Álvarez de Toledo. Al cura después de esto le dio un ictus. Esta fue la 13ª duquesa de Alba. Y esta pérdida de tiempo en recordar sus nombres es solo para evidenciar la tontería que tenían y tienen encima esta gente. Adoro a las pijas de mi ciudad, su aroma es tan distinto que uno
se esfuerza en averiguar el secreto de sus besos. Su estilo de vida tan convencional le produce tanta envidia. Incluso el más cínico puede apreciar la belleza de las cosas simples. Para quien no la conozca por sus nombres, pero sí por su cara, hay que recordar que hablamos de la duquesa de Alba, inmortalizada por Goya en varias pinturas, Sí, no en sí, una, sino en esa varias. es, sí, En varias. Es ella, esa niña, hija única, y que sin salir de la adolescencia le cayeron encima 56 títulos nobiliarios, ha pasado a la historia como una mujer muy libre, poderosa, respondona, frívola, amante de las artes, de los toros, de la política, de la intelectualidad, amante, claro, de los artistas, de los toreros, de los políticos y de los intelectuales. Amante, por supuesto, de todos los que a ella le dio la gana, que está muy bien, solo faltaría. Pero claro, es que en este país elevamos a categoría de héroes a los médicos que hacen bien su trabajo, a los periodistas que hacen bien el suyo y a las duquesas ricas que saben disfrutar de la vida. Claro, esto es muy grande. En el caso de la duquesa de los 31 nombres, cuando nadie te puede toser, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero eso no te convierte en una persona excepcional. Solo era una mujer muy rica, preocupada de llenar su noble y ociosa vida de lo que le diera la gana. Cayetana de Alba nació con todo hecho, menos con el cariño de papá y mamá, ahí eso no lo tuvo. La casaron con 12 años y a partir de ahí dijo, a vivir que son 2 días. Ahí empezaba su La casaron libertad. con 12 años y a partir de ahí es cuando empezó a ser más libre. Sí, justo ahí. Sí, se apañaban matrimonios de conveniencia por unir apellidos, títulos, propiedades, pero luego cada uno iba a su bola. Los biógrafos de la duquesa de Alba explican que su aya, su institutriz, María Toire se llamaba, le explicó muy bien a la niña, cuando la niña protestó porque no quería casarse con el señor que le asignaron, dijeron, tranquila, que ahora empieza lo bueno. Le dijo más o menos que una mujer soltera no podía divertirse ni la mitad que una casada, porque la casada siempre será bien mirada en las fiestas y en las tertulias, aunque vaya sola. Es una mujer casada, puede ir sola. Si va una soltera, es una frescachona. Es decir, tenía que casarse para hacer lo que le diera la gana y estar con quien quisiera. Y la duquesa tomó nota. No inmediatamente, porque era muy niña, pero vamos, no tardó mucho en convertir los salones de sus palacios en los más divertidos de la corte y en corretear con los novios que ella quería. Tenía varios palacios, aparte de novios. Tenía varios en Sevilla, en Sanlúcar. Bueno, los más conocidos de Madrid, pues el de Buenavista, donde está ahora el cuartel general del Ejército de Tierra, en Cibeles, y otro es donde ahora vive y donde reflexionó Pedro Sánchez. Sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, praticamente il meglio di Santa Fe. Esto me cogió desprevenido. Entonces el Palacio de la Moncloa era de la duquesa de Alba. Sí. ¿Y cómo ha acabado como sede de la presidencia del gobierno? Que esto yo no me lo sé. Sí, pues verás, porque en cuanto murió la duquesa de Alba, en 1802, el Tolai de Carlos IV adquirió toda la finca aprovechándose de su poderío de Borbón. Su plan era crear un espacio conectado desde el Palacio Real, que estaba unido al Real Sitio de la Florida. Luego seguía por la Moncloa y el Pardo. Vale. Bien, pues la Moncloa era la gran finca que le faltaba en el medio para conectar todo y que el rey pudiera desplazarse solo por terrenos de su propiedad para hacer, bueno, pues lo único que hacía en esta vida, que era cazar. Y así tenía todo eso junto. Los Borbones trincaron lo más grande de la herencia de la duquesa aprovechando su posición. Aquella testamentaría fue muy, muy complicada porque la duquesa murió muy joven, con 40 años, y no dejó herederos directos. Tardaron 42 años en resolver el follón porque ahí todo el mundo quería trincar. A ver, tanto apellido ilustre, que si los Silva y los Álvarez de Toledo y los Fitzjames y los Stuart, ahí hubo hostias directamente. Había tal cruce de duques, marqueses, austrias, borbones, que todos querían tener derecho a la herencia. Y los Borbones, que eran los que más mandaban, pues claro, aprovecharon ese río revuelto para forzar la compraventa de algunas propiedades a precios tirados. Además del Palacio de la Moncloa, ¿alguna cosa más en la lista? Sí, pues fíjate, entre lo más conocido está la famosa Venus del Espejo, de Velázquez, que Carlos IV obligó a que se vendiera a su querido ministro Manuel Godoy, que era el amante de su mujer, que es que yo lo llamo Tolai por algo, pero bueno. O lo mismo es que con Carlos IV y su mujer, la reina María Luisa de Parma, los Borbones inauguraron la costumbre de las parejas abiertas, costumbre que ya no han abandonado hasta hoy.
La testamentaría de la duquesa de Alba, como escribió uno de los muchos jueces que tuvieron que resolver litigios a lo largo de 40 años, estuvo desde el principio, y abro comillas, abrumada de pleitos y reclamaciones. O sea, las tierras, los inmuebles, las obras de arte, las joyas que dejó eran un botín fabuloso. Y se sabe que, como escribió el mismo de antes, en los primeros años tras la muerte de la duquesa se había producido almoneda de mucha parte de sus posesiones. Almoneda pues significa que se produjo una venta a precios de saldo, ¿no? En un principio, los Borbones intentaron quedarse con casi todo. La reina ordenó el inventario e incautación de sus bienes en beneficio de la Hacienda Real, pero bueno, no coló, hubo jueces que lo frenaron. Eso sí, consiguieron quedarse con joyas y arte a precio de liquidación. La Rosalía, que això sé que nascut per ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signar del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signar del dòlar dintre la ment. Díselo, Rosy. Que això sé que no és culpa ser millonario. Millonario. Oye, ¿y el palacio donde está el cuartel general del ejército? ¿Cómo se lo quedaron? Pues con el Palacio de Buenavista. Sí, eso es tremendo. Ahí hubo una maniobra entre cochina y magistral, la verdad. Porque ese palacio lo quería para él Manuel Godoy, el que fue amante de la reina y que odiaba a la duquesa de Alba más que la reina. Lo odiaba a ella, la odiaba a él. Había una carta de Godoy a los reyes que conserva el Archivo Histórico Nacional, donde dice: la de Alba y todos sus secuaces deberían estar sepultados en el abismo. Voy a dar una pista eso. Sí, fue fatal. Al final Godoy se salió con la suya y gracias a los chanchullos propios de Borbonia consiguió que el Ayuntamiento de Madrid comprara por 2 duros el maravilloso Palacio de Buenavista y que luego el Ayuntamiento se lo cediera a Manuel Godoy, que se fastidie de todas maneras porque no pudo llegar a habitarlo. Quiso hacer una reforma integral de todo, pero el proyecto se quedó solo en los planos porque, bueno, ya sabemos, Napoleón envió a freír espárragos a este y a todos los borbones. Oye, ¿y cómo ha acabado finalmente en manos del ejército? El Palacio de Buenavista fue pensado al principio como gran pinacoteca por José I Bonaparte.